Yo era un cirujano de primera categoría, pero mi pupilo, un hipócrita, utilizó un sistema para robarme mis habilidades. Al replicar mis planes quirúrgicos, se convirtió en un médico prodigioso mientras yo quedaba relegado a un segundo plano. Junto con mi novia, me incriminaron por negligencia médica y un gángster al que yo había operado me mandó matar a golpes en un callejón. Al despertar, renacida, renuncié a mi trabajo y rompí con mi prometido. Regresé a mi pueblo natal para ejercer como veterinaria rural. Ahora, durante la ronda médica en el hospital, mi paciente se imagina ayudándome a atender un parto de lechón. Durante su siguiente cirugía mayor, el sistema se descontrola y termina castrando al paciente como si fuera un cerdo de caza. Mientras mi pupilo y mi exprometido son llevados a prisión, sonrío y enciendo mi transmisión en vivo. Bien, amigos, ¿qué les pareció mi técnica de castración hoy? ¿Alguna mejora? Morí en un callejón frío y húmedo, desechado como un saco de basura. Lo último que recuerdo son puños, botas con punta de acero y el rostro desfigurado de un matón, cuyo aliento era una mezcla tóxica de cigarrillos baratos y mi propia sangre. En un instante, sentí como si me arrancaran el alma del cuerpo, por fin vi la verdad. Caleb Vance, mi protegido, estaba de pie junto a mi prometida, Amelia Reid, con esa sonrisa engañosamente sincera. En su cabeza, el maldito sistema del cirujano prodigio, con avidez y sin piedad, absorbía hasta la última gota de mi conocimiento sobre microsutura y anastomosis vascular. Mi único valor, resultó, era ser lentamente drenado por completo. Una ola de resentimiento, fría y venenosa, inundó mi consciencia que se desvanecía. Mi mente salió de golpe de una espesa oscuridad, como un náufrago que emerge a la superficie. La luz fluorescente me cegó y el olor familiar y estéril del antiséptico llenó mis pulmones con violencia. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un latido frenético y sordo. Era el vestuario quirúrgico del hospital. Giré la cabeza, con el cuello rígido, y fijé la vista en el calendario digital de la pared. La fecha, nítida y penetrante, se grabó a fuego en mi retina. Hace 3 meses, el mismo día en que ese parásito hipócrita, Caleb, puso un pie por primera vez en el departamento de cirugía, presentado por Amelia. El día en que ese maldito sistema se aferró a mi cerebro como una sanguijuela. Un frío glacial me invadió. Me tambaleé hasta el lavabo, abrí el grifo y me eché puñados de agua helada en la cara. El agua me corría por las mejillas, oscureciendo la porcelana blanca. El rostro en el espejo era pálido y joven, las comisuras de mis ojos aún no reflejaban el cansancio y la desesperación que estaban por venir. Pero mis ojos, el terror, el odio visceral y la chispa salvaje y frenética de un hombre que había regresado de entre los muertos. Ese no era el yo de esta línea temporal. Fragmentos de mi vida pasada estallaron en mi mente. Caleb, ejecutando a la perfección mis planes quirúrgicos en el remo, recibió una ovación atronadora. Amelia, con los ojos brillantes de admiración por él, admiración que con el tiempo se transformó en decepción y críticas por mi fracaso. La esponja quirúrgica, dejada deliberadamente dentro del abdomen del gángster. La fría e impersonal carta de despido en el pasillo del hospital. Amelia, del brazo de Caleb, me dirigió una última mirada de lástima y resignación. El sordo golpe de los puños en el callejón, el crujido espeluznante de los huesos, y justo antes de que la oscuridad me envolviera, la fría y clínica notificación proveniente de lo más profundo de la mente de Caleb. Transferencia de conocimientos del anfitrión completada al 100%. Vinculación permanente exitosa. Vaya. Jadeando, clavaba las uñas en las palmas de las manos. El dolor agudo era un ancla desesperada contra el impulso feroz de destruirlos a ambos. Ahora no. No puedes perderlo ahora. Fuera cual fuese el milagro divino que me había dado una segunda oportunidad, no era para que saliera corriendo como una histérica exigiendo respuestas. Justo entonces, la puerta del vestuario se abrió de golpe. Era Amelia, con su bata blanca impecablemente ajustada y el cabello largo recogido, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello. Lucía esa dulce sonrisa que también conocía, una sonrisa que ahora me revolvía el estómago. «Lucas, ¿en qué estás pensando? Cámbiate». El nuevo residente, Caleb, está observando hoy. El jefe lo asignó específicamente a tu gastrectomía. Necesitas enseñarle el procedimiento. Caminó hacia mí,
extendiendo la mano para acomodarme el cuello de la camisa con una familiaridad casi ensayada. No ha sido fácil para él, ¿sabes? Se cambió de carrera, después de estudiar Bellas Artes. Sus fundamentos son débiles, pero tiene una ambición increíble. Sé un buen mentor. Sus dedos, con su familiar tacto frío, rozaron mi piel. Retrocedí como si me hubiera mordido una serpiente. El movimiento fue tan brusco que su sonrisa se congeló, un destello de confusión y dolor en sus ojos. ¿Lucas? Preguntó con voz cautelosa. Esas eran las manos que, en mi vida pasada, habían trabajado en conjunto con Caleb para dejar atrás aquella esponja fatal. Este era el rostro amable que había bajado la mirada durante la audiencia por negligencia médica. Su silencio una confirmación condenatoria de cada acusación en mi contra. Una ola de odio gélido y profunda náusea me revolvió el estómago. Luché contra ello, usando hasta la última gota de fuerza de voluntad para no vomitar. Aquí no. Ahora no. Evité su mirada, mi voz, un ronco susurro seco, brotó de mi garganta helada. Entendido. Casi la empujé a su lado y me dirigí a mi casillero, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Al atravesar las pesadas puertas herméticas del quirófano, el olor a esterilización me golpeó de lleno, mezclado con el frío aroma de los instrumentos metálicos. Las luces quirúrgicas ya estaban encendidas, proyectando una luz intensa y sin sombras sobre la mesa de operaciones. Las enfermeras se movían con silenciosa eficiencia, y sus instrumentos tintineaban suavemente. El anestesista murmuró a la enfermera circulante, confirmando los signos vitales del paciente. Caleb ya estaba vestido con la bata y el gorro quirúrgicos, dejando solo sus ojos visibles. Esos ojos estaban fijos en el suelo, en una perfecta imitación de humildad, irradiando la dosis justa de nerviosismo y afán por aprender. Estaba de pie en el puesto de primer ayudante, mirándome. Hizo una leve reverencia, su postura irradiaba deferencia. Su voz, amortiguada por la mascarilla, tenía una calidez deliberada y suave. Doctor Thorne, disculpe la molestia. Es la primera vez que participo en una cirugía mayor como esta. Me preocupa no poder seguir el ritmo o retrasarlo. Si hago algo mal, no duden en criticarme duramente. ¡Qué actuación impecable! ¡Qué gusano tan patético y adulador! Mi yo del pasado se había dejado engañar por completo por aquel acto inofensivo y diligente. Caminé directamente hacia la cabecera de la mesa, ignorándolo a él y su muestra de autocrítica. Mi mirada recorrió las ondas estables del monitor de anestesia y luego se detuvo en los paños estériles que cubrían el abdomen del paciente. Todo el plan para la gastrectomía, los planos de disección, la linfadenectomía, las técnicas de anastomosis, se materializó en mi mente con una claridad cristalina. Empecemos, dije. Mi voz era inquietantemente tranquila, sin revelar nada. El bisturí descendió, su hoja número 10 separando la piel con precisión milimétrica. El leve chisporroteo del electrocauterio era el único sonido en el silencio concentrado. Mis movimientos eran rápidos, precisos y firmes, cada paso ejecutado con una exactitud impecable y una especie de eficiencia fría y mecánica. La experiencia de mi vida pasada, unida a la claridad absoluta de mi renacimiento, hizo que mi técnica fuera aún más fluida que en mi mejor momento. Metzenbaum, Devaki, succión. Las órdenes se sucedían una tras otra. Controlaba el ritmo de la sala, manteniéndolo ágil pero ordenado. Sentía a Caleb justo detrás de mí, un fantasma silencioso, y también lo sentía, una presencia invisible y voraz, fija en mi mente. Escaneaba, copiaba como una fotocopiadora de alta velocidad, robando cada pensamiento, cada predicción, cada pequeño ajuste que hacía. Tal como lo imaginaba, el maldito sistema ya estaba en marcha, comenzando su descarado saqueo desde el momento en que se aferró a mí. En mi vida anterior, no tenía ni idea, suponiendo que Caleb era simplemente un prodigio con una capacidad de aprendizaje asombrosamente rápida. Una sonrisa gélida se dibujó en mi mente. Adelante, roba, apropiate de toda la experiencia por la que he luchado y úsala como trampolín hacia la cima. Solo que esta vez, la cima de ese trampolín no es la gloria, sino un infierno construido a tu medida. La cirugía transcurrió sin complicaciones, se movilizó el estómago y tuve que lidiar con la arteria, particularmente tortuosa. Apenas se me había ocurrido usar la pinza de ángulo recto para disecar con cuidado
Ligar proximal y distalmente, y luego seccionar. Casi al instante, Caleb se movió. Como si adivinara cada una de mis intenciones, colocó con suavidad y perspicacia una abrazadera de ángulo recto de repuesto justo donde mi mano estaba a punto de moverse. La sincronización fue tan perfecta que resultó escalofriante. Doctor Thorne, ¿necesitaba esto?, preguntó con voz enmascarada, impregnada de una humildad perspicaz. No lo tomé. Ni siquiera lo miré. Mi mano cambió de trayectoria en el aire, alcanzando sin esfuerzo la bandeja de instrumentos y cogiendo un disector curvo que se sentía mejor en mi mano. El movimiento fue fluido, sin la menor vacilación, como si su gesto y su pregunta jamás hubieran existido. La mano de Caleb, que sostenía la pinza ahora inservible, se quedó suspendida en el aire, a través de la máscara y la gorra. Vi el inconfundible destello de sorpresa y confusión en sus ojos. Su mirada gritaba, «¡Un momento!». El sistema me dijo que iba a usar una abrazadera de ángulo recto. ¿Por qué cambió de opinión? Un leve destello de disonancia perturbó la calma de sus ojos. Era la perplejidad de la información del sistema chocando con la realidad observada. Bien. Mantuve la concentración en el campo quirúrgico, maniobrando con destreza el disector curvo que sostenía alrededor del vaso. Mi voz era firme al dar la siguiente orden: 4-0, sutura de seda. La enfermera quirúrgica me puso inmediatamente un portaagujas en la mano. Ligué el vaso y lo seccioné. Todo el procedimiento fue impecable, obviando por completo el paso que ella había previsto. La operación continuó. Cada vez que Caleb intentaba anticipar mi siguiente movimiento basándose en los datos extraídos de mi cerebro, ofreciéndome un instrumento, preparándose para una maniobra, incluso verbalizando una necesidad antes que yo cambiaba de estrategia de una forma completamente natural y con una precisión quirúrgica. A veces, cambiaba a un instrumento diferente, más adecuado. A veces alteraba la secuencia de la disección. Otras veces empleaba una técnica más elegante, aunque más exigente técnicamente. Con cada cambio de estrategia, el instrumento que Caleb me ofrecía quedaba colgando inútilmente en el aire o sus comentarios, aunque útiles, se le atascaban en la garganta, haciéndolo parecer torpe e innecesario. Era una marioneta cuyos hilos yo manejaba, pero su amo, el sistema, le seguía dando el guión equivocado. La confusión en sus ojos se acentuó. Gotas de sudor perlaban su frente, brillando bajo las luces quirúrgicas. Su máscara de humildad, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse, reemplazada por una vergüenza frustrada y un creciente pánico ante su incapacidad para controlar la situación. Incluso dio un pequeño paso atrás, inconsciente, como intentando distanciarse de mí, la variable inestable. La cirugía terminó con la última sutura subcutánea. Solté mis instrumentos, me quité los guantes ensangrentados y los arrojé al contenedor de residuos biológicos con un golpe sordo, sin siquiera mirar a Caleb. Ignorando la mirada inquisitiva y ligeramente molesta de Amelia, quien claramente había notado la incomodidad de Caleb, me dirigí directamente a los vestuarios. Una vez más, dejé que el agua fría del grifo corriera por mi rostro y brazos, intentando eliminar el olor metálico del mineral y la rabia contenida en mi interior. En el espejo, mis ojos eran tan fríos como el acero. ¿Basta? Toda esta farsa había terminado. Este brillante escenario de traición, intriga y robo, ya no lo soporto. No iba a perder ni un minuto más allí. De vuelta en mi oficina, no lo dudé. Abrí mi portátil y seleccioné un documento que había preparado hacía mucho tiempo, en otra época. Una carta de renuncia limpia y sencilla, y le di a imprimir, con el suave zumbido de la impresora como banda sonora. Tomé un bolígrafo y firmé al final. La tinta se corrió un poco en el papel, un acto final y decisivo de despedida. Con mi renuncia en mano, me dirigí al despacho del jefe de cirugía. Me encontré con Amelia en el pasillo. Su rostro reflejaba preocupación, con un dejo de molestia que apenas podía disimular. Lucas, sobre esta cirugía, ¿Caleb te hizo algo para molestarte? Lo vi. Me detuve y la miré. Ese rostro, que una vez amé, que quise ver el resto de mi vida, ahora me parecía el de una extraña. La imagen de ella junto a Caleb, unidos contra mí, quedó grabada a fuego en mi memoria. Amelia. La interrumpí, con una voz tan plana e inexpresiva como un lago helado. Hemos terminado.
El color se le fue del rostro. Su expresión se quebró como porcelana fina. ¿Qué? Lucas, ¿de qué hablas? ¿Es por lo de Caleboy? No tiene nada que ver con él, dije con tono firme. Me acabo de dar cuenta de que no estamos en el mismo camino. Y aquí termina todo. No esperé a ver las lágrimas que sabía que se le acumulaban en los ojos. En mi vida pasada, esas lágrimas podían doblegar mi voluntad. Ahora me parecían insignificantes. Rodeé su cuerpo inmóvil, sin mirar atrás, y llamé a la puerta del jefe. Dentro, dejé la carta sobre el amplio escritorio de caoba, deslizándola frente al sorprendido jefe de cirugía, el doctor Albrecht. Gracias por todo, dije con voz tranquila pero firme. Renuncio. El jefe quedó claramente atónito ante el doble golpe de nuestra ruptura y mi renuncia. Tomó la carta, me miró, luego volvió a mirar la carta, buscando en mi rostro alguna señal de que se trataba de una broma o una decisión impulsiva. Thorne, ¿qué demonios es esto? Eres el pilar de este departamento. ¿Te está afectando la presión? La Junta también está a punto de revisar tu ascenso. No es la presión, interrumpí de nuevo, con la mirada fija. Simplemente he encontrado otro camino. Ya lo he decidido. Por favor, acepte mi renuncia. Completaré todos los trámites de traspaso necesarios. Sin darle oportunidad de replicar, asentí levemente, me giré y salí de la oficina, dejándolo mirando, atónito, la hoja de papel que tenía en la mano. En cuanto salí por la puerta principal del hospital, el sol del mediodía me cegó. Entrecerré los ojos para contemplar el imponente y aséptico edificio. Toda la gloria, las luchas, el dolor y la destrucción final de mi vida pasada yacían sepultados entre esas paredes. Y en ese instante, sentí una profunda liberación, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. El aire de la ciudad era denso y ruidoso. Saqué mi teléfono, y sin dudarlo un momento, busqué un contacto llamado Tío Jack. La llamada se conectó con una voz potente, con un marcado acento de los Apalaches, que crepitó por el altavoz. Vaya, hijo. ¿Qué te trae por aquí llamando a tu viejo tío en un día laborable? Tío Jack. Respiré hondo, mi voz serena y tranquila. Renuncio. Estoy harta del hospital. Mencionaste hace tiempo que la clínica veterinaria de Red Creek tenía poco personal, que estabas desbordado de trabajo. ¿Sigues buscando un aprendiz? La línea quedó en silencio unos segundos, la sorpresa era palpable, incluso por teléfono. Luego su voz volvió, el doble de fuerte, amenazando con reventarme los tímpanos. ¿Qué? ¿Renunciaste? ¿Para ser aprendiz de veterinario? Lucas Thorne, nuestra familia luchó y rezó a Dios para que pudieras terminar la carrera de medicina. Eres el orgullo de la familia Thorne. ¿Te dio una patada un diablo en la cabeza? Podía imaginarlo caminando de un lado a otro y agitando los brazos, y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, la primera sincera en lo que pareció una eternidad. La tristeza que se había apoderado de mi alma pareció disiparse un poco. Tío Jack. Ya no seré médico de personas. Quiero una vida diferente, más tranquila. Reparar el ganado parece un buen comienzo. ¿Así que contratas o no? Otra pausa, seguida de un largo y pesado suspiro cargado de frustración y un dejo de preocupación. Dios mío. Siempre fuiste una mula testaruda. De acuerdo. De acuerdo. Eres un hombre adulto. Eres un hombre adulto. No puedo decirte qué hacer. Si de verdad puedes soportar la suciedad y el olor, vuelve mañana. La vaca premiada del viejo Hemlock lleva todo el día de parto y está a punto de estallar. Puedes intentarlo. Bien. Estaré allí mañana. Colgué el teléfono. Eché una última mirada al enorme edificio blanco que tenía detrás y luego me di la vuelta sin el menor remordimiento, fundiéndome con la multitud en la calle. Sentía los pasos más ligeros y rápidos, como si me despojara de mi pasado. El sol se abrió paso entre las nubes, calentándome la espalda. El camino que se extendía ante mí discurría por polvorientos senderos rurales, entre el mugido del ganado y el sangrado de las ovejas, hacia un nuevo mundo libre de traiciones y herencias robadas. Era un mundo de trabajo sencillo y honesto. Allí comenzaría mi nueva vida. Caleb.
Amelia. Pueden quedarse con su jaula de oro y su sistema ridículo. No pienso seguir con este juego. El olor de la clínica veterinaria Red cree que era completamente distinto al aroma estéril del Hospital General Metropolitano. Era un potente cóctel viviente de tierra húmeda, heno fermentado, almizcle animal y una docena de sustancias químicas distintas, todo mezclado en un ataque olfativo que anunciaba reglas completamente diferentes. Mi tío, Jack Thorne, era el dueño de la clínica y el único veterinario. Era un hombre delgado, curtido por el sol, de mal genio y con una voz capaz de asustar a un oso dormido. Masticando la boquilla de una pipa apagada, me miró de arriba abajo, mis pantalones limpios y mi camisa abotonada desentonaban por completo, y resopló. Vaya, mírate. Chico de ciudad, ¿seguro que tienes estómago para esto? No dije ni una palabra. Me quité la chaqueta, me remangué y me puse a trabajar. Un atisbo de aprobación brilló en sus ojos. Golpeó la pipa contra el talón de su bota. De acuerdo, tienes la garra de Thorne, eso te lo reconozco. Vamos. La preciada novilla de Hemlock espera su milagro. Mi primera vez en un establo de verdad fue una experiencia abrumadora para los sentidos. Hacía calor, había mucha humedad y el olor a amoníaco me irritaba los ojos. Una enorme vaca Hereford yacía de lado en la tierra cubierta de heno, con los flancos agitándose mientras emitía un mugido bajo y lastimero. Un charco de mucosidad y sangre se acumulaba tras ella. El dueño, el señor Hemlock, un granjero con un rostro que parecía un mapa de Virginia Occidental, casi bailaba de ansiedad. Jack. Doc. Gracias a Dios que están aquí. Es la gran Berta. Lleva así desde el amanecer. Se ve una pezuña, pero está atascada. Simplemente está atascada. El tío Jack se arrodilló, su examen fue rápido y preciso. Frunció el ceño. ¡Maldita sea! Presentación de zancada. Una pierna está doblada hacia atrás y atrapada, y una cuerda está enrollada alrededor del cuello. No podemos simplemente tirar. Primero tenemos que enderezarle la pierna. Me miró fijamente, con ojos penetrantes. ¿Te atreves, hijo? Esto no es cirugía. Es lucha libre. Se necesita coraje y tacto. Las manos que antes habían sostenido delicados instrumentos quirúrgicos ahora se adentraban, sin titubear, en el cálido y húmedo canal del parto. No llevaba guantes estériles, solo un par de guantes gruesos de goma que me llegaban hasta el hombro. La sensación era cálida, resbaladiza e intensamente vital. Ignoré la aprensión del cirujano municipal y me concentré por completo en la información que me transmitían las yemas de los dedos. Mi profundo conocimiento de la anatomía humana, contrastado con los libros de texto de veterinaria que había estado estudiando a fondo, me permitió visualizarla con claridad. Señor Hemlock, sujétela firmemente. Que no se descontrole. Ordené con voz firme y tranquila en medio del caos del establo. Hemlock corrió hacia la cabeza de la vaca mientras el tío Jack preparaba las cadenas de parto y el antiséptico. Mis dedos se abrieron paso por el estrecho pasadizo, tanteando el filo del casco, explorando el terreno. Lo encontré, la articulación doblada de la pata delantera atrapada. Podía sentir la posición del cuello del ternero, la tensión del cordón umbilical. La motricidad fina perfeccionada durante miles de horas diseccionando delicados nervios y vasos sanguíneos se adaptó a la perfección a este nuevo y reducido entorno. Mis dedos se movían con una gracia instintiva, empujando, girando y maniobrando con suavidad pero firmeza la extremidad atrapada, mientras deslizaba con cuidado la cuerda del cuello de la pantorrilla. «Cadenas», exclamé con fastidio. El tío Jack estaba allí mismo, dándome las cadenas esterilizadas en la mano. Logré pasarlas alrededor de la pata delantera, ahora estirada, y asegurar el nudo. «Muy bien, señor Hemlock», a mi señal, tiré firme. Mi voz proyectó una autoridad que disipó el pánico. 1, 2, 3, tira. El rostro de Hemlock se puso morado por el esfuerzo mientras tirábamos al unísono. Las cadenas se tensaron. La vaca madre lanzó un bramido ensordecedor, convulsionando con el cuerpo. El tío Jack la sujetó con todo su peso por los cuartos traseros para mantenerla estable. Hubo un momento de intensa resistencia, y luego, de repente, cedió. «Está fuera», gritó el tío Jack triunfante.
Un ternero mojado y resbaladizo, aún envuelto en la bolsa amniótica, se deslizó sobre el heno. Allí yacía, inerte y sin vida. La alegría de Hemlock se desvaneció, reemplazada por el terror. No respira. El tío Jack, un hombre de acción, le arrancó de inmediato la bolsa de la nariz y la boca al ternero, le sacó la mucosidad con los dedos, lo agarró por las patas traseras y lo puso boca abajo, dándole unos buenos azotes en el lomo. Balbuceó. Tos. Tos. La pequeña criatura se estremeció, expulsó un pulmón lleno de líquido y luego dejó escapar un mugido débil pero distintivo. Era el sonido más hermoso del mundo. A Hemlock le flaquearon las piernas y casi se desplomó, con lágrimas que le recorrían el rostro curtido por el sol. Está vivo. Está vivo. ¿Jack? Doc. Sois unos salvadores. Eso es lo que sois. El tío Jack bajó al ternero junto a su madre. La gran Berta, exhausta pero guiada por el instinto, giró la cabeza y comenzó a lamer a su cría con largas y ásperas lamidas, murmurando sonidos suaves y profundos. El ternero, temblando, intentó ponerse de pie con dificultad, cayó y se acurrucó contra el cálido costado de su madre, buscando instintivamente leche. En ese instante, el establo, con todos sus olores a estiércol, sudor y tierra, se sintió como la catedral más sagrada. No había intrigas hospitalarias, ni máquinas multimillonarias, solo el milagro puro y sin adornos de la vida. El sudor me goteaba de la frente, mezclándose con mugre y quién sabe qué más. Estaba hecho un asco, exhausto y más feliz que en años. El tío Jack me dio una palmada tan fuerte en el hombro que casi me tira al suelo. Sus ojos reflejaban un orgullo tosco y evidente. Joder, muchacho, tienes un don. Manos firmes y nervios de acero. Mejor dentro, yo era a tu edad. Me limpié la cara con el dorso de mi brazo sucio, observando a la pequeña vida tambaleante acurrucándose contra su madre, y esbocé una amplia y sincera sonrisa. La vida en la clínica transcurría al ritmo de las estaciones, marcada por el barro, el sudor y el ganado. Las instalaciones eran primitivas. Un único edificio de bloques de cemento servía de oficina, farmacia y sala de exploración. Un cobertizo adosado al patio trasero servía de sala de recuperación. Nuestro esterilizador era una olla gigante de agua hirviendo sobre un quemador de propano. El contraste con mi vida anterior era un choque constante para mi organismo. Para suturar la herida de un cerdo tras una pelea, se necesitaba una aguja triangular gruesa y una sutura resistente. Los puntos debían ser lo suficientemente fuertes como para soportar un revolcón en el lodo. Para inyectar antibióticos a un toro, se requería una aguja del tamaño de un clavo y la fuerza del brazo para atravesar un músculo tan grueso como un neumático. Y las dosis de los fármacos eran asombrosas. La cantidad de tranquilizante necesaria para un caballo sería catastrófica para un ser humano. Por las noches, exhausto, repasaba mi ejemplar del manual veterinario Merck, estudiando las dosis y contraindicaciones de los fármacos específicos para animales. Las marcadas diferencias entre la medicina animal y la humana eran un recordatorio constante y perturbador de mi pasado. Y con ese recordatorio llegó una emoción secreta y gélida. Caleb, a tu sistema le encanta aprender, ¿verdad? Bueno, la clase ha comenzado. Disfrute de este curso intensivo sobre medicina interespecífica. En la sala de conferencias principal del Departamento de Cirugía del Hospital General Metropolitano de Chicago, la tensión era palpable. Los altos mandos del hospital, el director general, los vicepresidentes, los jefes de departamento y los cirujanos senior, estaban reunidos alrededor de una larga mesa pulida. En la gran pantalla al frente de la sala se proyectaba una tomografía computarizada en 3D de un hígado humano, que mostraba un tumor en una ubicación sumamente difícil, rodeando importantes vasos sanguíneos y conductos expuestos. El director ejecutivo, un hombre con semblante permanentemente adusto, golpeó la mesa. Ya conocen la situación. El paciente es de alto perfil. No hay margen de error. ¿Cuál es nuestro plan? Un catedrático emérito, una leyenda en su campo, se ajustó las gafas. La localización es extremadamente compleja. El abordaje convencional es demasiado arriesgado. Recomendaría quimioembolización transarterial para reducir primero el tamaño del tumor. Es más lento, pero más seguro.
El paciente no puede esperar y los resultados son inciertos. El doctor Miller, jefe de cirugía hepatobiliar, replicó. Necesitamos realizar una hepatectomía derecha modificada. Si encontramos una vía para sortear esta variante de la arteria hepática. El debate se desató, una tormenta de jerga médica y egos enfrentados. Caleb Vance estaba sentado casi al fondo, con las palmas sudorosas. Estaba teniendo un día terrible. Desde que se despertó, su mente era un caos de información veterinaria. En un instante, revivía el caso de una cerda con fiebre posparto de la noche anterior. Al instante siguiente, calculaba la dosis correcta de desparasitante para un cordero. Después, repasaba mentalmente la técnica adecuada para castrar un berraco. Imágenes, olores y planes de tratamiento para el ganado le desfilaban por la mente como una presentación de diapositivas distorsionada, eclipsando los conocimientos médicos humanos que tanto necesitaba. Intentó concentrarse en la tomografía para observar la anatomía vascular, pero en cuanto lo logró, otra imagen lo invadió, una vaca en pleno parto, con una pata de ternero retorcida que sobresalía, y las manos firmes y cubiertas de baba de Lucas Thorne. Maldita sea, otra vez no. Caleb cerró los ojos con fuerza, clavándose las uñas en la pierna para resistir la invasión mental. Intentó recordar vídeos de cirugías hepáticas complejas que había estudiado, pero el sistema parecía conspirar contra él, enviando notificaciones a su mente. Sujeto objetivo, Lucas Thorne. Conocimientos actuales, medicina veterinaria, grandes animales. Nivel de sincronización, alto. Patrones de pensamiento dominantes, intervención de emergencia, anatomía macroscópica, pragmatismo. La voz del Dr. Vance, el director ejecutivo, resonó entre la confusión, aguda y molesta. Caleb, ¿estás con nosotros? Te estamos preparando para ser el futuro de este departamento. Un caso complejo como este es precisamente donde necesitamos ideas frescas e innovadoras. ¿Qué opinas? Si fueras el cirujano principal, ¿qué enfoque adoptarías para mitigar el riesgo vascular? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Las miradas de sus colegas reflejaban una mezcla de curiosidad, ánimo y fría evaluación. Un rubor intenso le subió a las mejillas a Caleb. Se puso de pie de un salto, con la boca repentinamente seca. Su mente estaba completamente en blanco, salvo por el torrente de conocimientos veterinarios. La anatomía de la cavidad abdominal de un cerdo. El procedimiento para una ruminotomía bovina. El tratamiento para la obstrucción intestinal ovina. La elegante red vascular del hígado humano estaba siendo toscamente superpuesta por un diagrama de algo con pelo y pezuñas. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Bajó la mirada cada vez más impaciente del director general, y en el silencio sofocante de la sala, una sola frase, terriblemente inapropiada, escapó de sus labios, completamente en contra de su voluntad. Ah, un espéculo vaginal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Un qué?, preguntó el director ejecutivo, frunciendo el ceño con incredulidad. Un joven residente cercano soltó una risita ahogada antes de taparse la boca rápidamente. Un sudor frío empapó la camisa de Caleb. Sabía que había dicho algo catastrófico, pero en su pánico, su cerebro solo confundió aún más las señales. Los datos veterinarios del sistema se dispararon. Intentó rectificar, salvar la situación. No, señor director ejecutivo, lo que quise decir es que la ubicación es profunda. La exposición será difícil. Necesitaremos lograr la máxima dilatación. Como con una pantorrilla abierta. Es decir, paciente, necesitamos exponer completamente el campo quirúrgico. Sí, exponerlo. Divagaba, cavando su propia tumba. En el instante en que la palabra, pantorrilla, salió de sus labios, la atmósfera de la habitación pasó de la confusión al absurdo absoluto. Risas ahogadas resonaron en la sala. Los catedráticos intercambiaron miradas de absoluta incredulidad. El rostro del Dr. Miller reflejaba un abierto desprecio. La voz del Dr. Vance, el director ejecutivo, se tornó ahora peligrosamente silenciosa, más fría que el hielo. Creo que estás sobrecargado de trabajo. Tu mente está confusa. Siéntate y escucha a tus superiores. Cale se desplomó en su silla, como si sus huesos se hubieran convertido en gelatina.
Sentía las miradas desde todas direcciones, burlonas, de decepción, inquisitivas. Era como si 1000 agujas diminutas le perforaran la piel. La vergüenza era asfixiante. Todo había terminado. Su reputación, la brillante imagen de niño prodigio que había cultivado con tanto esmero, acababa de hacerse añicos. Tiene que ser Lucas. El pensamiento era como una serpiente venenosa en su mente. Su dimisión. El escondido en el campo, haciéndose pasar por veterinario. Todo es una estratagema para envenenarme con su repugnante y asqueroso conocimiento animal. Está intentando arruinarme. No escuchó ni una palabra más de la reunión. Su mente estaba absorta en un único pensamiento frenético. Tengo que encontrar a Lucas. Ahora. Tengo que hacer que vuelva. Esto tiene que parar. En cuanto terminó la reunión, Cale salió disparado de la sala, sin siquiera quitarse la bata blanca. Ignorando las llamadas preocupadas de Amelia, corrió hacia el aparcamiento, metió primera y aceleró a fondo, siguiendo a ciegas las coordenadas GPS de un lugar llamado Red Creek. Mientras el horizonte de la ciudad se desdibujaba ante su ventana, un solo pensamiento gritaba en su cabeza. Lucas Thorne, tienes que volver. Detén esto ahora mismo. Cuando el sedán negro de Caleb, un coche urbano totalmente fuera de lugar en el polvoriento camino rural, derrapó hasta detenerse en la entrada de grava de la clínica veterinaria Red Creek, yo estaba quitando puntos a un Hereford que se había enredado con una cerca de alambre de púas. El chirrido de los neumáticos y la lluvia de grava asustaron a los animales en el corral de recuperación. El Hereford se estremeció, casi haciéndome perder el equilibrio. ¡Qué demonios! La voz irritada del tío Jack resonó desde la farmacia. Me recompuse y alcé la vista, frunciendo el ceño. La puerta del coche se abrió de golpe y Caleb salió tambaleándose. Su costoso traje estaba arrugado y polvoriento. Su cabello estaba revuelto y tenía ojeras que le rodeaban los ojos inyectados en sangre. Parecía frenético, exhausto y completamente desquiciado, un patético fantasma del prodigio pulido y seguro del hospital. Entró tambaleándose en la zona de tratamiento al aire libre. El fuerte olor a ganado y estiércol lo hizo retroceder instintivamente y taparse la nariz. Sus ojos desorbitados recorrieron el lugar, pasaron por alto al nervioso Hereford y luego se fijaron en mí. Lucas, dijo con voz ronca y suplicante, un graznido que había perdido todo su encanto artificial. ¿Qué? ¿Qué haces en un sitio como este? Mira esto, mira lo que estás haciendo. Señaló con gestos exagerados el precario montaje, los charcos de estiércol en el suelo de tierra, el delantal de lona descolorido y manchado que llevaba sobre los vaqueros. Su tono era una extraña mezcla de horror y acusación. Continué limpiando mis instrumentos con calma, enjuagando los quitasuturas bajo el grifo. Ni siquiera lo miré. Es exactamente lo que parece, Caleb. Dije con voz monótona, soy veterinaria. Trato animales. Es un trabajo interesante. Interesante. Su voz se quebró, elevándose en tono y sobresaltando a un burro cercano que rebuznó estruendosamente. Lucas Thorne, eres uno de los mejores cirujanos del país. Tus manos nacieron para el bisturí, para salvar vidas humanas, no para sacar terneros de las vacas y coser ganado. Ahora agitaba los brazos, casi escupiendo de rabia. Estás desperdiciando tu talento. Esto es un desperdicio criminal. Criminal. Finalmente levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Una leve sonrisa, sin gracia alguna, se dibujó en mis labios. Que yo sepa, no existe ninguna ley que impida a un cirujano convertirse en veterinario. Me gusta estar aquí. El aire es limpio, el trabajo es honesto y los pacientes no te demandan. Simplemente mejoran. Tú. Caleb se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Me miró fijamente a los ojos, tranquilos e impasibles. Sus ojos no reflejaban ira ni resentimiento, solo una profunda y escalofriante indiferencia. Aquella visión parecía aterrorizarlo más que nada. Casi podía sentir su pánico mientras el sistema en su cabeza continuaba su implacable e indeseada sincronización, descargando las imágenes, los sonidos y el conocimiento de mi actual y turbia realidad. Temperatura normal del bovino, parásitos ovinos comunes, técnicas de castración de berracos. Lucas, te lo ruego.
Dio un paso al frente, con la voz temblorosa de desesperación. Bajó la cabeza, adoptando una postura de absoluta sumisión. Lo sé. Sé que tuvimos nuestros malentendidos. No fui una buena alumna. Te decepcioné. Lo siento muchísimo. Todo fue culpa mía. Tenía los ojos enrojecidos, brillantes por las lágrimas que no había derramado. Pero no puedes desperdiciar tu vida por rencor. El hospital te necesita. Los pacientes te necesitan. Amelia está muy preocupada por ti. Ella habla de ti todos los días. Por favor, vuelve. Haré lo que sea, solo por favor, vuelve. Empezó a hundirse, sus rodillas flaquearon como si fuera a arrodillarse allí mismo en la tierra. Observé su patética actuación, con la mente congelada. El rostro burlón del matón moribundo, el frío papel de mi carta de despido, la imagen de Amelia alejándose del brazo de Caleb. Nada se había desvanecido. Lo siento. Estoy preocupado. Las palabras no tenían sentido. Deberías irte, dije, con la voz tan fría y clara como el agua del pozo con la que ahora llenaba un cubo. Esta clínica es demasiado pequeña para un pez gordo como tú. Mi vida, mis decisiones. No malgastes tu aliento. El agua se desbordó, salpicando el suelo polvoriento. Caleb me miró fijamente, su expresión oscilando entre la súplica, la desesperación y, finalmente, un resentimiento venenoso nacido de la humillación total. Le temblaban los labios. Pero antes de que pudiera proferir la amenaza que se le estaba formando en la mente, vio a mi tío Jack de pie en la puerta de la farmacia, con una llave de ruedas en la mano, mirándolo como si fuera algo raspado de la suela de una bota. No dijo nada. Simplemente se giró, derrotado y abatido, y regresó tambaleándose a su coche. La puerta se cerró de golpe con un estruendo. El motor rugió al arrancar, y el sedán negro salió disparado del camino de entrada en una nube de polvo y humo, desapareciendo por la carretera rural. La clínica volvió a estar en silencio, salvo por el suave resoplido de los animales. El tío Jack escupió al suelo. Menos mal que se fue. El tipo parecía tener una serpiente en las tripas. Mantente alejado de esa clase de gente, hijo. Dejé el cubo en el suelo, observando cómo el agua se filtraba en la tierra seca, y respondí en voz baja. Lo haré, tío Jack. Lo haré. Como sabía que sucedería, la noticia del fallido viaje de Caleb me llegó a través de Amelia. Su voz por teléfono era un enredo de confusión, resentimiento y un extraño orgullo herido. Lucas, ¿qué te pasa? Caleb hizo todo ese viaje para suplicarte que volvieras. ¿Tienes idea de lo destrozado que estaba? ¿Qué te hizo para que lo humillaras así? El hospital invirtió años en ti, y tú simplemente te marchas para convertirte en un simple peón agrícola. ¿Así es como les pagas a todos los que creyeron en ti? Sus preguntas eran como una ráfaga de ametralladora. Me llevé el teléfono a la oreja, escuchando la voz familiar que ahora sonaba tan extraña. Solo podía ver la esponja quirúrgica en mi mente y su rostro silencioso y cabizbajo durante la audiencia. Amelia, dije, interrumpiendo su diatriba con voz firme. No le debo explicaciones a nadie por mis decisiones. Y en cuanto a Caleb, hice una pausa, dejando entrever un tono gélido. ¿Me ruega, y se supone que vaya corriendo? ¿Así funcionan las cosas? Estás tan preocupada por él. Ve a consolarlo. No me vuelvas a llamar con estas tonterías. Lucas Thorne, eres un auténtico cabrón. Gritó, con la voz tensa por la furia de quien ha visto sus verdaderos sentimientos al descubierto. Eres completamente irracional. Te arrepentirás. Esperé un momento. La llamada se cortó. Guardé el teléfono, con la misma expresión de siempre. ¿Arrepentimiento? Aprendí el verdadero significado de esa palabra en mi vida pasada. Esta vez, mi único arrepentimiento fue no haberlos visto antes como eran en realidad. La vida en el campo transcurría sencilla y plena. Incluso me abrí una cuenta de TikTok llamada Doc Thorne's Country Practice. Subía vídeos cortos de mi rutina diaria, como atendía partos de nalgas con manos tranquilas y firmes. Castré a un jabalí bravo con una velocidad y precisión que inundó los comentarios con emojis de fuego y elogios asombrados.
Realicé una cirugía abdominal de emergencia a una cabra que se había tragado una bolsa de plástico. Mi destreza en esas condiciones tan precarias me valió el apodo de leyenda entre los espectadores. El contraste era precisamente lo que lo hacía atractivo. La cruda y auténtica realidad del trabajo veterinario rural. Realizado por alguien con las inconfundibles manos de un cirujano de talla mundial. Mi canal se hizo muy popular. La sección de comentarios se convirtió en mi nueva comunidad. Un lugar de humor sano. Un sincero agradecimiento. Doc tiene unas manos rapidísimas. Se nota que está soltero, jajaja. ¿El doctor Thorne está buscando aprendices? Puedo sostener una cámara y decir wow muchas veces. Verlo destripar ese jabalí fue extrañamente satisfactorio. ¿Debería preocuparme? Esto sí que es habilidad. No como esos cirujanos ostentosos de la ciudad. Además, tus pacientes no pueden demandarte por negligencia médica. Viviendo el sueño, Doc. A veces me enfocaba con la cámara y sonreía. Mis dientes blancos contrastaban con mi piel bronceada. Esa profunda sensación de logro. Esa sencilla conexión con las personas y los animales. Era algo que el Dr. Lucas Thorne jamás había conocido. 7. Centro de Chicago. En el silencioso pasillo alfombrado del ala VIP del Metropolitan General. El aire olía a antiséptico y a dinero. Caleb siguió a Amelia hasta una espaciosa suite privada. Había esbozado su característica sonrisa humilde y tranquilizadora. Pero en sus ojos se reflejaba un profundo y ansioso cansancio. Reclinado en la cama del hospital había un hombre de unos 50 años vestido con un pijama de seda. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran penetrantes. Irradiaba un aura de absoluta autoridad. Este era Roman Sterling, director ejecutivo de Sterling Holdings. Un hombre que se había abierto camino desde los barrios más peligrosos de la ciudad hasta la cima del mundo empresarial, con fama de ser implacable en ambos ámbitos. Ingresó por colecistitis aguda. Una infección grave de la vesícula biliar con un cálculo impactado. La cirugía en sí, una colecistectomía, fue rutinaria. Pero el paciente no. Señor Sterling, ¿se siente mejor? La voz de Amelia era cálida y profesional. Soy el Dr. Caleb Vance. Uno de nuestros cirujanos jóvenes más talentosos. Él dirigirá su procedimiento. Caleb dio un paso al frente, inclinando levemente la cabeza. Señor Sterling, es un honor. Por favor, no se preocupe por nada. Una colecistectomía es un procedimiento muy común. Y estás en las mejores manos. Su voz era un bálsamo de confianza. Los ojos penetrantes de Sterling escrutaron a Caleb durante un largo rato. Luego miró rápidamente su placa con el nombre. Asintió brevemente. Doctor Reed me atenderá, ¿correcto? Confío en este hospital. Terminen ya. Lo quiero limpio y rápido. Por supuesto, dijeron al unísono. Llegó el día de la cirugía. Bajo la luz de los focos, Roman Sterling yacía plácidamente sobre la mesa de operaciones, con el abdomen preparado y cubierto. El anestesista dio el visto bueno. Caleb respiró hondo e intercambió una mirada confiada con Amelia. Tomó el bisturí. La incisión era limpia y precisa. Amelia era una asistente perfecta, anticipándose a todas sus necesidades, controlando la hemorragia y manteniendo el campo despejado. Todo transcurría según lo previsto. Retrajo el hígado, dejando al descubierto la vesícula biliar inflamada y de aspecto irritado. Comenzó con sumo cuidado a diseccionar la crucial estructura anatómica, el triángulo de Cayot, donde se ubican el conducto y la arteria císticos. Esta era su oportunidad para demostrar su valía, para borrar la humillación del incidente de la pantorrilla desgarrada. Pero justo cuando sus forceps estaban a punto de sujetar el conducto cístico, una violenta y abrumadora oleada de información lo inundó. Fue una descarga eléctrica de datos puros y sin filtrar, no anatomía humana. Era la anatomía de un gran jabalí, preparado para la castración. El escroto abultado y pesado. Los testículos que debían localizarse, aislarse y estirparse. La notificación del sistema fue fría e inequívoca. El sujeto objetivo, Lucas Thorne, se encuentra actualmente sometido a un procedimiento de alta complejidad.
Castración con signos de mal funcionamiento. Técnicas clave: aislamiento del cordón espermático, hemostasia rápida. Sincronización de los patrones de pensamiento del usuario. No, gritó Caleb para sus adentros. Luchó por volver a concentrarse en la vesícula biliar humana que tenía delante, pero el control del sistema era absoluto. El conocimiento veterinario inundó su consciencia, anulando todo lo demás. Sus ojos vieron una vesícula biliar, pero su cerebro y sus manos registraron la anatomía de un cerdo. Sus movimientos se volvieron sutilmente erróneos. La forma en que sostenía los forceps, el movimiento de exploración de sus dedos, imitaba la técnica para aislar el cordón espermático. La leve vacilación bastó para que Amelia frunciera el ceño. Caleb. El triángulo está aquí, susurró, golpeando el punto exacto con su instrumento, con un dejo de tensión en la voz. El recordatorio lo hizo reaccionar, pero solo por un instante. Consiguió ligar y seccionar el conducto y la arteria. La vesícula biliar quedó libre. Lo peor parecía haber pasado. Amelia se relajó visiblemente. Mientras se preparaban para cerrar, la mirada de Caleb recorrió el cuerpo cubierto por la sábana. Y en ese instante, el sistema volvió a atacar con la fuerza de un tsunami. Castración porcina, paso final, incisión escrotal, extracción testicular, sección del cordón espermático. Acción de alta fidelidad, sincronización activada. Las pupilas de Caleb se contrajeron al tamaño de 2 pinchazos. Su mente quedó en blanco. Su cuerpo ya no le pertenecía. Ante él no había un abdomen humano, sino el escroto de un cerdo premiado. Una extraña y abrumadora sensación de propósito quirúrgico, una aterradora memoria muscular, se apoderó de sus brazos. Hemostático. La voz de Caleb era cortante, una orden tajante que no reconoció como suya. Confundida pero acostumbrada a obedecer, Amelia le puso una pinza a Kelly en la mano. Con un movimiento fluido y espeluznante que nadie podría haber anticipado, la mano izquierda de Caleb se extendió rápidamente. Agarró la ingle del paciente a través del paño estéril, sus dedos aislando con destreza el objetivo, imitando el acto de colocar un testículo en posición para la incisión. Su mano derecha, sujetando la pinza hemostática de acero, se movió con la cruel precisión de un maestro carnicero. Con un chasquido espeluznante, la apretó con fuerza. Un grito de horror. Un alarido de agonía tan primigenia y desgarradora brotó de la garganta de Roman Sterling que pareció sacudir los cimientos de la habitación. Su cuerpo, que debería haber permanecido inerte bajo la anestesia profunda, se arqueó violentamente fuera de la mesa, convulsionando en un tormento puro e incontrolable. La puerta se sumió en un silencio horrorizado y ensordecedor. El portaagujas de Amelia cayó al suelo con un estrépito. Se quedó boquiabierta, con los ojos desorbitados por un terror absoluto e incomprensible, mirando primero a Caleb y luego al paciente que convulsionaba. El anestesista, pálido como la muerte, buscaba a tientas los monitores. Imposible. Está profundamente anestesiado. No debería sentir nada. Una enfermera gritó. Caleb se quedó paralizado, con la mano aún sujetando la pinza. El acero frío, la textura antinatural de lo que había aplastado. Las sensaciones finalmente rompieron el control del sistema. Miró su mano, luego la zona cubierta donde aún estaba sujeta la abrazadera, y la magnitud apocalíptica de su acción lo abrumó por completo. Acababa de castrar a Roman Sterling. La pinza hemostática se le escapó de los dedos entumecidos, golpeando el suelo con un fuerte estrépito metálico, idéntico al de una guillotina. Las frías rejas de hierro de la celda fueron lo primero que Amelia vio al despertar y lo último antes de caer en un sueño intranquilo y plagado de pesadillas. Condena por negligencia médica, complicidad en agresión agravada, 1 año de prisión estatal. Aquellas palabras la marcaron para siempre. Le revocaron la licencia médica. Su carrera, su futuro, toda su identidad, desaparecieron. La caída en desgracia fue un abismo, y tocó fondo. Pasaba los días en un trabajo extenuante y agotador. Sus manos, antaño hábiles para la cirugía delicada, ahora estaban en carne viva para las tareas más insignificantes. Pasaba las noches reviviendo el horror. Los ojos de Caleb, poseídos por aquel propósito ajeno. El movimiento brutal y sorprendentemente rápido de su brazo.
El crujido espeluznante de la pinza hemostática. El grito inhumano de Roman Sterling. Las manchas carmesí se extendían rápidamente sobre el paño azul estéril. Artamelia se tapaba los oídos con las manos, temblando, mientras un sudor frío empapaba su áspero uniforme de presidiaria. ¿Basta? Deja de pensar en ello. Pero no podía. En la audiencia por negligencia médica, ante la innegable evidencia en vídeo y la furia total y aterradora de la familia Sterling, Caleb se derrumbó por completo. Lloró, balbuceó y la señaló directamente con el dedo. Ella era la cirujana de mayor rango en la sala. Debería haberme detenido. Su presencia debió de confundirme. Estaba bajo mucha presión. Amelia, lo siento muchísimo. No sé qué pasó. Creo que perdí el conocimiento. Tienes que ayudarme. No puedo ir a la cárcel. Su rostro surcado de lágrimas, antes tan atractivo, ahora la atormentaba como el de un monstruo. Un odio denso y asfixiante se enroscaba alrededor de su corazón. Odiaba a Caleb por su cobardía, su egoísmo, su absoluta depravación. Pero se odiaba aún más a sí misma. Se odiaba por ser tan ciega, por haber caído en sus mentiras y en su cuidadosamente construida ilusión de genio. Había alejado a la única persona que la había amado de verdad, a quien poseía un talento genuino y honesto, todo por un patético y manipulador farsante. Lucas, el nombre era un dolor físico, una ola de arrepentimiento tan poderosa que la dejó sin aliento. La inundó. Recordaba las largas noches estudiando en la biblioteca de la Facultad de Medicina, el brillo en sus ojos tras su primera cirugía en solitario, la promesa que le hizo de construirle un laboratorio de simulación quirúrgica en su futura casa. Recuerdos cálidos y reales, ahora reducidos a cenizas por el infierno de su catastrófico error. Era demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Había cambiado un diamante por un fragmento de vidrio, y ahora pagaba el precio en una celda fría y oscura. Lucas, lo siento mucho, susurraba contra su delgada almohada, sus sollozos ahogados perdiéndose en el silencio de la noche carcelaria. 1 año, 365 días de tormento. En el crisol del arrepentimiento y el odio, la desesperación de Amelia se consumió, dejando en su lugar algo duro y frío. Lo único que la mantenía en pie era un pensamiento único y obsesivo. Sal de aquí, encuentra a Caleb y destruye su mundo por completo. 1 año después, la pesada verja de la prisión se cerró de golpe tras ella, el sonido metálico que puso fin a 1 año de su vida. El sol brillante la hizo estremecerse. Vestida con ropas raídas y cargando una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias, Amelia Reed permanecía en las afueras de la ciudad, un fantasma a plena luz del día. La prisión le había arrebatado la dulzura del rostro, convirtiéndola en una mujer demacrada, de mirada hundida, con una peligrosa quietud a su alrededor. La libertad no significaba nada para ella. El mundo era gris, y el único color que veía era el rojo de su rabia. No volvió a casa. No llamó a amigos ni a familiares. La vergüenza era un manto que la envolvía constantemente. Se sumergió en los bajos fondos de la ciudad, alquilando una habitación sin ventanas en una pensión destartalada y consiguiendo dinero a cambio de favores sexuales, lavando platos, recogiendo basura, cualquier cosa para sobrevivir y financiar su búsqueda. Caleb había desaparecido, se había esfumado, como si nunca hubiera existido. La venganza de Sterling era una sombra que se cernía sobre la ciudad, y Caleb huía de ella. Pero Amelia era paciente. El odio era un poderoso motivador. Encontró el primer hilo en un restaurante de mala muerte. Sus manos estaban sumergidas en agua tibia con jabón. 2 camioneros conversaban. ¿Oíste hablar del nuevo tipo del desguace del oeste? Un bicho raro. Camina cojeando y siempre lleva la gorra calada hasta la cara. Le pedí que me ayudara con la nevera y casi me arranca la cabeza de un mordisco. ¿El cojo? ¿El que camina como si estuviera protegiendo sus partes íntimas? El otro soltó una risita. Oí que se metió con la gente equivocada. Un desastre total. Sí, ese es él. Se llama Chris o algo así. Vive ahí fuera como una rata. ¿Cojo? ¿Protegiendo sus joyas? Su nombre empieza por C. Las manos de Amelia dejaron de moverse. El agua corría sobre sus dedos fríos e inmóviles.
Un escalofrío la recorrió. Alzó lentamente la cabeza, con el rostro inexpresivo. Pero en lo profundo de sus ojos, las brasas de su odio ardían como una llama blanca incandescente. El desguace en la periferia industrial de la ciudad era un páramo de metal oxidado y decadencia. Escondida tras los restos calcinados de un coche, Amelia observó. Era él. Vestía ropa de trabajo mugrienta y una gorra de béisbol sucia calada hasta los tobillos. Pero ella lo reconoció al instante. Su cuerpo estaba encorvado, su postura quebrada. Se movía con una cojera arrastrada y dolorosa, arrastrando la pierna izquierda. Lo observó mientras luchaba por levantar un pesado bloque de motor. Su rostro se contraía de dolor. Una fría y cruel satisfacción la invadió. Puede que Roman Sterling no lo encontrara, pero sus soldados rasos sí. Ella lo vigiló durante 2 días, como un depredador que estudia a su presa. Lo vio retirarse por la noche a un refugio improvisado en un contenedor de carga oxidado. Lo vio comer ovejas, conservas, un hombre que vivía en un estado permanente de dolor y miedo. La tercera noche, comenzó a caer una lluvia fría. Mientras Caleb regresaba cojeando a su contenedor, forcejeando con un candado oxidado, una voz surgió de la oscuridad a sus espaldas. Se quedó paralizado, con el cuerpo rígido. Lentamente, aterrorizado, se giró. Amelia estaba de pie bajo la lluvia, un espectro vestido de negro. Su cabello mojado se le pegaba al rostro pálido, y sus ojos ardían con una luz impía. «Hola, Amelia». Su voz era un susurro ahogado y aterrado. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?» «Estás fuera». Ella no respondió. Ella simplemente caminó hacia él, con pasos lentos y deliberados. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca y sin vida. «¿Por qué me abandonaste a mi suerte?» Dentro del estrecho y maloliente contenedor, una bombilla parpadeaba en lo alto, proyectando sombras monstruosas y danzantes sobre las paredes de chapa ondulada. Caleb se acurrucó en una cama improvisada, temblando. «Amelia». «Lo siento». «Lo juro, lo siento», sollozó, con el rostro desfigurado por el miedo. Yo no pude controlarlo. No fue mi culpa». «¿Fue?». Se detuvo con una mirada desorbitada y acorralada. «¿Fue qué?». La voz de Amelia sonó como hielo quebradizo. «Dímelo». «Era el sistema», gritó, las palabras brotando en un torrente de locura y confesión. «Un sistema de cirujano prodigio. Se aferró a mí, pero necesitaba un huésped del que extraer conocimiento. Elegí a Lucas. Copió sus habilidades, sus pensamientos. Así fue como llegué a ser tan bueno. Iba a ser el mejor cirujano del mundo, pero él lo arruinó». Su voz se volvió venenosa. Seguro que lo había descubierto. Por eso se escapó para convertirse en veterinario. Empezó a envenenar el sistema con toda esa basura. Medicina veterinaria. Cuando operaba a Sterling, estaba completamente absorto en eso. Castración de cerdos. El sistema me obligó a hacerlo. Amelia. Se apoderó de mí. No pude evitarlo. Fue Lucas. Lucas me destruyó. Nos destruyó a los dos. La verdad, una verdad insana e imposible, golpeó a Amelia con fuerza. Toda ella. Una mentira. Un robo. La había utilizado. Se aprovechó de Lucas. Se aprovechó de todos. Ella no era más que una pieza en su ascenso parasitario a la gloria. La absoluta y abrumadora absurdidad de todo aquello la inundó. Una risa baja y gutural escapó de sus labios. Se hizo más fuerte. Más histérico. Un sonido de pura locura desquiciada que resonaba en la caja metálica. Un sistema. Lucas nos destrozó. Ella rió hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Lágrimas frías de absoluta desesperación. Entonces cesó la risa. Se irguió. Su rostro quedó impasible, sin rastro de emoción. Una calma muerta y aterradora la invadió. El último destello de luz en sus ojos se apagó, dejando solo un vacío negro e insondable. Entonces, vayamos juntos al infierno, Caleb, susurró.
Su rostro se congeló de terror. No. Amelia, ¿qué estás haciendo? No. Se abalanzó sobre una esquina del contenedor donde se almacenaban varias latas de gasolina de plástico, recuperadas como chatarra. Arrancó la tapa de una y el hedor insoportable de la gasolina llenó el aire. No. ¿Estás loco? Aléjate de mí, gritó, intentando huir a gatas con su pierna destrozada. Pero ya era demasiado tarde. La gasolina fría y chapoteante lo empapó. La empapó a ella. Los vapores fueron instantáneamente embriagadores. Su rostro era sereno, casi beatífico. Sacó un encendedor barato del bolsillo. Chasquido. Una pequeña llama danzaba en la oscuridad. Los ojos de Caleb estaban muy abiertos, presa de un terror paralizante. Una extraña y serena sonrisa se dibujó en los labios de Amelia. Dejó caer el encendedor. Unos días después, apareció en la clínica Red Creek una simple caja de cartón sin remitente. Mi nombre estaba garabateado en ella. Estaba en el corral del fondo, revisando la falsificación de una U que hubiera necesitado una cesárea. El tío Jack sacó la caja. Para ti, hijo. De una ciudad. ¿Alguna idea de quién? Miré la caja y volví a acariciar a la U, que se acurrucó contra mi mano. No lo sé. Dije con voz uniforme, tíralo al contenedor para quemar basura. El tío Jack gruñó. Como quieras. Llevó la caja al contenedor donde quemábamos basura y desechos médicos. Unos instantes después, oí el crepitar del fuego, el sonido del cartón ardiendo. Por un instante, creí percibir el tenue aroma de un perfume barato en la brisa, pero enseguida se desvaneció. Me levanté y fui al lavabo, el agua fresca del pozo limpió la mugre y el olor antiséptico. El sol se filtraba por las rendijas del tejado a un agua, reflejándose en el agua. Desde el jardín delantero, oí el rugido de un tractor y la voz atronadora del señor Hemlock. Doctor Thorne, ¿está ahí? Mis cerdos están otra vez postrados. ¿Cree que es hora de otra dosis de desparasitante? Ya voy. Llamé de vuelta mientras me secaba las manos en los vaqueros. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro. Salí a la luz del sol, cálida y brillante, y saqué el móvil, abriendo la aplicación de TikTok. Mi cuenta, Doc Thorne's Country Practice, se llenó de notificaciones. El último vídeo, los primeros pasos tambaleantes del ternero que atendí en el parto, tuvo miles de visitas. Los comentarios eran un torrente de cariño y humor desenfadado. Sonreí, negué con la cabeza y pulsé el botón de transmisión en directo. La cámara enfocó a unos corderitos tomando el sol. Hola a todos, buenas tardes. Dije con voz relajada y alegre, acabo de terminar una cesárea. Los cerdos del señor Hemlock están un poco pachuchos, así que iré para allá ahora. Ya que tenía un minuto, pensé que podríamos hablar sobre el control de parásitos en verano. La dosis para un cerdo es muy diferente a la de una vaca, y si te equivocas, vas a tener un día muy malo. En la foto, yo era solo un hombre con una camisa de trabajo descolorida, de pie en un patio polvoriento rodeado de animales y las onduladas colinas verdes de Virginia Occidental. El sol calentaba, la brisa era fresca. Sin intrigas. Sin glorias robadas. Ninguna traición. Solo el arduo y gratificante trabajo de curar y la sencilla y sincera confianza de las criaturas a mi cuidado. Ajusté la cámara, observando cómo se desplazaban los amables comentarios. Ahora, cuando le das la medicación a una vaca, tienes que ser rápido o acabarás con más medicación encima de la que se traga. La transmisión en directo estuvo llena de risas y alegría. Esta era mi vida ahora. ¿Real? Con los pies en la tierra. Y completamente mía.